cierto, nosotros tenemos en la economía una categoría ahora que es nueva que se llama Nini. ¿Qué cosa es un Nini? Es el segmento de la población que ni estudia ni trabaja, entonces no desarrolla ninguna competencia. Entonces es falso que las competencias se desarrollan a lo largo de la vida. Para desarrollar una competencia usted solo tiene dos vías, o estudia o trabaja. ¿Ya? Entonces, al estudio le llamamos una adquisición de la competencia formal. Y si usted va y trabaja, entonces es una adquisición de la competencia informal o no formal. ¿Correcto? Entonces, el 16º error consiste en que el enfoque se puede aplicar a la educación básica. La educación básica nunca debió de meterse con las competencias porque la competencia es solamente para la superior. ¿Correcto? Ni el infante, ni el niño, ni el adolescente pueden ser competentes porque ellos no están trabajando y las escuelas no son unidades productivas. Los errores los podemos sistematizar en estos grandes 6. Las competencias no son teorías del aprendizaje, no son métodos, no son asignaturas. ¿Ya? Sí se originan en el trabajo, no se desarrollan con conferencias y no se pueden evaluar con exámenes escritos. El enfoque por competencias tiene científicamente 4 características. Si no se cumple con esas 4 características, entonces me alejo del enfoque. En primer lugar, el objeto de estudio del enfoque por competencias es el trabajo. El enfoque por competencias es la ciencia que estudia el trabajo. Es la ciencia del estudio del trabajo. En segundo lugar, la unidad de información por excelencia son los trabajadores expertos. ¿Ya? El profesional experto. No el que está subempleado, no el que está taxeando. No. Tiene que ser un profesional que esté ejerciendo la carrera una cantidad de años y que tiene un grado de experticia. Esa es la unidad de información por excelencia, no el grupo de interés. El grupo de interés es post-competencia, yo lo tengo solo para consultarle. La fuente de la competencia es el trabajador experto. Tercero, para identificar competencias usamos 6 métodos en el mundo. Basta usar uno, ¿ya? Todos los métodos son buenos, basta que usemos uno de ellos. No hay manera de identificar una competencia al margen de los métodos que les dan origen. Entonces, cuando viene un colega y dice, mira, es que en mi universidad estamos trabajando por competencias, usted puede preguntarle, ¿no? ¿Con qué método han identificado esas competencias? Tiene que haber un método internacionalmente reconocido. Entonces es importante porque hoy les voy a mostrar los 6 métodos, 6 ejemplos. ¿Ya? En el Perú se usa un método que se llama el análisis funcional. Ese es el método que se usa en el Perú, así lo estableció Cineasi. Y el Marco Nacional de Cualificación. La cuarta característica del enfoque por competencias es que el enfoque por competencias usa muestras representativas de los trabajadores o de los profesionales. Tengo que tener muestra. ¿Qué pasa si, como por ejemplo en la fase, no tengo muestra? Porque la muestra puede ser 5.000, 10.000, 15.000 personas. ¿De dónde saco yo 10.000, 15.000 administradores de empresas? No lo tengo. Bueno, lo que hacemos es soportarnos. Si no tengo la muestra, entonces uso competencias que ya están identificadas por organismos transnacionales. Por ejemplo, OIT. Ya la OIT tiene competencias identificadas. Entonces, eso me ahorra tiempo, me ahorra presupuesto, porque si ya las identificó la OIT, yo ya no tengo por qué incurrir en ese gasto. Otra gran fuente es el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que también mapea las competencias de diferentes profesiones. ¿Correcto? Entonces yo tengo acá 2 opciones. O tengo la muestra, una muestra mía propia, o me apoyo, me soporto en organismos transnacionales. Entonces esas son las 4 características del enfoque. El enfoque no se especializa en el estudio del niño, por eso no se puede aplicar a la educación básica. Se enfoca en el estudio del trabajo. Es una
forma de aplicar la investigación científica al trabajo. ¿Correcto? Ahora, así como tenemos características del enfoque, ¿sí?, que estas son las mismas, están las 4 características, podemos hablar de las mejores definiciones, ¿no? De las mejores definiciones están Marelli, Ibarra y el alemán Bank. ¿Qué dice Marelli? Marelli dice: la competencia es una capacidad laboral medible, necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados por la organización. Ibarra: la capacidad productiva de un individuo que se mide y define en términos de desempeño en un contexto laboral. No es en cualquier contexto. Iván dice: posee competencia quien dispone de conocimiento, destreza, aptitud necesarios para ejercer una profesión. Puede resolver los problemas profesionales de una forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en un entorno profesional y en la organización del trabajo. Estas son 3 de las mejores definiciones del mundo. Como ven, estas definiciones no coinciden absolutamente en la forma en que el Ministerio de Educación, de manera negligente, viene definiendo las competencias. Las competencias no tienen nada que ver ni con la infancia, ni la niñez, ni la adolescencia. Tiene que ver con actividades económicas en unidades productivas. Otra definición muy importante es la de Fernando Vargas. Con este caballero tienen que irse familiarizando porque ya lo contrataron para diseñar el Marco Nacional de Cualificaciones del Perú. Ya el Perú va a tener un Marco Nacional de Cualificaciones, a como lo tiene, por ejemplo, Europa, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros demos las 4 certificaciones, por ejemplo, que ya les tocan a ustedes, las 4 certificaciones intermedias, esas certificaciones tienen que estar alineadas con el Marco Nacional de Cualificaciones, porque el marco tiene 8 niveles y esa cualificación tiene que decir textualmente: alineada con el Marco Nacional de Cualificaciones nivel 4, equivalente al nivel europeo de cualificaciones nivel 5. Toda certificación ya tiene que estar de acuerdo al Marco Nacional de Cualificación. Entonces Vargas dice: las unidades de competencia constituyen, ¿qué cosa? Módulos, no constituyen asignaturas. Cuando usted analiza por competencias una carrera, usted no obtiene asignatura, lo que usted tiene son unidades de competencia o desempeños, con un evidente significado y valor en el trabajo, no en la escuela primaria. La agrupación de diferentes unidades en grupos con una clara configuración ocupacional del sector analizado y con un nivel de competencia definido va conformando las cualificaciones laborales. Entonces, una cualificación laboral es un conjunto de unidades de competencia que nosotros organizamos, ordenamos para generar una configuración. Entonces, estas cualificaciones son un conjunto de unidades de competencias en el ámbito de una función productiva. Habría que agregarle aquí, por supuesto, de servicios también. Porque la competencia, solo hay 2 tipos de competencias productivas o de servicios. ¿Por qué? Porque las competencias significa trabajo, y como significa trabajo, solo hay trabajo de 3 tipos, en actividad primaria, secundaria o terciaria. La definición mía profundiza la parte matemática, ¿no? Para mí la competencia es un desempeño laboral, pero técnicamente identificado, con una validez matemática. De tal forma que su valor para el trabajo se puede generalizar a un segmento profesional en el territorio. La competencia tiene un valor matemático. ¿Por qué? Porque se obtiene a través de muestras representativas de trabajadores. Si nosotros juntamos aquí a los 5 autores, Marelli, Ibarra, Bank, Vargas y quien les habla, abajo, en la vertical, en la primera columna, tendríamos las 5 dimensiones de la competencia.
Los 5 autores coincidimos en que el ambiente de la competencia es siempre laboral. Coincidimos en que la finalidad es siempre el trabajo, pero solamente Marrelli, Ibarra y Bank hablan de las cualidades de una persona competente. ¿Sí? Para Marrelli, una persona es competente cuando es efectiva en su trabajo. Para Ibarra, cuando una persona tiene rendimiento, es decir, cumple con las metas de la empresa o la unidad productiva. Y para Bank, cuando una persona tiene un alto grado de autonomía y flexibilidad para enfrentar situaciones emergentes. Son los únicos que nos hablan de cualidades. Y el marco europeo de cualificaciones le agrega una quinta. El marco europeo dice, una persona competente tiene que tener todo esto, pero a su vez tiene que poder supervisar a otros. Esas serían las cualidades de una persona competente, que lo podemos poner en el perfil de egreso de las carreras, ¿no? Entonces esto refuerza el perfil de egreso. Ni Vargas ni yo hablamos de las cualidades. Y Vargas y quien les habla se refieren al aspecto técnico, el origen técnico de la competencia. No se refieren al origen técnico ni Marrelli, ni Ibarra, ni Bank. Y sobre la validez matemática de la muestra, solo aporto yo. Los demás autores no se refieren a la validez matemática de la competencia. ¿Correcto? Con ello, entonces, con las mejores definiciones, podemos construir una metadefinición, adaptando a Bank, Marrelli, Ibarra, Vargas y Estupiñán. Podemos afirmar que la competencia es un desempeño laboral medible, necesario para realizar un oficio eficazmente, producir los resultados en una organización, técnicamente identificada con métodos especializados en el estudio del trabajo, a partir de muestras de trabajadores expertos cuya validez matemática se puede generalizar a un segmento profesional en uno o más territorios, dependiendo de la muestra, y que estas competencias constituyen módulos cuya configuración en conjunto da origen a cualificaciones profesionales. Esa sería la metadefinición, combinando lo mejor de los 5 autores. Adelante. No, no existe. No existe articulación actualmente entre nuestra educación básica y superior. ¿Por qué? Porque un egresado de quinto de secundaria no está preparado para desempeñar ninguna actividad económica. ¿Correcto? Ya, entonces, ahí sí aplicaría. Solamente hay algunos casos, por ejemplo, algunos países tienen una secundaria técnica. Ahí sí, porque ahí lo forman, él egresa con un título técnico. Pero en su gran mayoría, nuestros estudiantes han sido formados en 11 años con diferentes asignaturas, en donde lamentablemente, muy lamentablemente, no son capaces de realizar ningún desempeño ni productivo ni de servicios. ¿Ya? No.
debería estar alineado, pero el problema es que la educación secundaria no está alineada con el mundo del trabajo, ¿no? Ese es el gran problema. Nuestro currículum en educación básica es un currículum academicista y enciclopédico. Lamentablemente condenan a los millones de egresados de la secundaria a un total desempleo porque la secundaria debería ser ya más técnica, ¿no? Es demasiado invertir 11 años en una educación básica sin obtener ni una mínima certificación. Entonces, lamentablemente, como ellos continúan con sus exámenes escritos, continúan con sus asignaturas clásicas tradicionales, el joven termina egresando de la secundaria siendo de la mano de obra más barata que hay en el país, sin ninguna cualificación profesional. Entonces, en la secundaria, en la básica, no podemos hablar de competencia porque la competencia implica tener una formación para el trabajo. Claro, había hasta una formación laboral más productiva, porque por ejemplo, yo tengo una prima que le enseñaron electricidad. Sí, entonces ella aprendió en Mercedes Cabello Carbonera y electricidad domiciliar. Lamentablemente, nosotros no desarrollamos ese enfoque de manera masificada en toda la secundaria, pues. ¿Ya? Pero hay otros elementos, ¿no? También que son muy importantes porque el ministerio insiste, ¿no?, en hacerle creer a la gente que el infante o el niño o el adolescente pueden ser competentes. No pueden ser competentes porque no tienen ni siquiera la misma responsabilidad legal. Una persona competente tiene responsabilidad legal sobre lo que hace. Usted es contador, ya sabe lo que le va a pasar si usted le miente a la SUNAT. Tiene responsabilidad penal. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, y por otro lado, la competencia implica que el profesional tiene que tener un alto grado de autonomía para hacer su trabajo. Entonces, la competencia necesariamente implica más adultez, ¿no? El colegio no debió hablar de competencia, debieron hablar de habilidades transferibles, no de competencia. Debieron dejar las competencias a donde corresponde, ¿ya? Muy bien. Ahora, nosotros entonces hemos encontrado que las competencias tienen 5 dimensiones. Tienen un ambiente, tienen una finalidad o propósito, tienen cualidades, tienen un origen técnico y una validez matemática. Y esas 5 dimensiones las hemos encontrado analizando 2.700 competencias de 90 campos profesionales obtenidas en 30 facultades en 10 universidades. Esa es la esencia de lo que está en el artículo. Por eso necesito que busquen el artículo, descárguenlo en su computadora y léanlo en casa. Entonces nosotros hemos logrado identificar que con data empírica de campo, las competencias tienen 5 dimensiones fundamentales y el enfoque tiene 4 características ya principales. Entonces, teniendo la data empírica de campo, podemos comparar las mejores definiciones y descartar las definiciones que son demasiado generales, superficiales, y quedarnos con las definiciones que cumplen y coinciden con las competencias tal a como existen en las profesiones. ¿Captan la idea? ¿Ya? Entonces, las competencias tienen 5 dimensiones. En primer lugar, su entorno es el trabajo. La finalidad, contribuir a la productividad y competitividad de una unidad productiva, de una organización, sea un emprendimiento, pyme, MIPE o gran empresa. Las cualidades son: una persona competente es autónoma, flexible, productiva, eficiente y puede supervisar a otros colaboradores. Su origen es técnico. Solo se puede crear competencias o identificarlas a partir de estas 6 metodologías internacionales. No hay otra manera de identificar una competencia. O usted usa DACUM
o un AMOT, un CIT, un ocupacional, un funcional o un ETET. En el caso del Perú se está usando más el ocupacional. Y finalmente, las competencias tienen un grado de validez. ¿Por qué? Porque usan muestras representativas de trabajadores. Esas son sus 5 dimensiones. Los métodos, ahí tienen los 6 métodos que hay en el planeta para identificar competencias. DACUN significa desarrollo de un currículum, AMOT, un modelo, CIT, desarrollo sistemático del currículo instruccional, y ETET significa el método de análisis del empleo típico estudiado en su dinámica, que lo inventaron los franceses. Vamos a ver entonces cuál es la estructura general de un proceso de identificación de competencias. Seleccionamos la profesión y una vez que seleccionamos toda profesión, cualquiera que sea, un oficio, una carrera, una profesión, un trabajo, siempre vamos a encontrar que está organizado en funciones, grandes funciones. Y dentro de esas funciones habrán tareas. Estas tareas son las competencias. Toda competencia se ubica dentro de una función, dentro de una profesión. Toda profesión, no importa si es de producción o de servicios, puede ser analizada a través del enfoque por competencias. Desde un zapatero, un gafitero, una empleada del hogar, hasta un astronauta. ¿Correcto? Esa es su estructura. Por ejemplo, un chef, tarea, preparación de platos de comida francesa. Su primera competencia, negociar con proveedores, procesar los ingredientes, cocinar los platos, servir los platos a los clientes. Pues como pueden observarse, todo oficio, no importa si es grande o es pequeño, se puede mapear a través de del enfoque por competencias. El enfoque por competencias lo que hace es descubrir el ADN de cada carrera. ¿Ya? Entonces, si esta fuera la competencia, yo podría sacar de estas actividades las unidades. Unidad 1, negociación con proveedores. Unidad 2, procesamiento de ingredientes. Unidad 3, cocina de los platos. Unidad 4, servir los platos. Entonces, identificar la competencia me da una ventaja competitiva. Primero, ¿por qué? Porque me permite alinear mi currículum directamente con la profesión y me evita estar perdiendo el tiempo. Y en segundo lugar, hace que los egresados sean mucho más competentes porque perfectamente pueden desempeñar las tareas correspondientes al oficio o la carrera profesional. Acá tienen una matriz DACUN, no sé si ya la cogieron, si fueran tan amables, doctor. Ahí tienen una matriz DACUN que se les ha impreso. Esta matriz DACUN fue hecha por la potencia mundial en DACUN, que es Ohio University. La Universidad de Ohio es la potencia mundial en certificar a los profesionales de diversas carreras en aplicar el método DACUN. Hasta hace unos años estaba $2.500 costaba este curso, tarda una semana, allá en Ohio. Ya parece que lo van a liberar online, pero igual cuesta como $2.500 una semanita, todo online, para aprender a hacer el DACUN. Este es el DACUN de una enfermera, por ejemplo, acá están las grandes áreas funcionales de la enfermera en la vertical. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer una enfermera? A ver, número 1, valorar al paciente. 2, planificar el cuidado del paciente. 3, suministrar los cuidados diarios. 4, evaluar el cuidado del paciente. Bueno, si va a valorar el paciente, tarea 1, examinar las valoraciones efectuadas por el médico. 2, demostrar al paciente confianza y apoyo. 3, evaluar factores de riesgo. 4, valorar signos vitales. 5, efectuar la valoración física.
6, obtener la historia médica. 7, valorar la condición mental y física. Y 8, completar los formularios de admisión. Cuando ustedes vayan al seguro, si esas 1 al 8 no lo hace la enfermera, usted ya sabe que esa enfermera tiene un problema de desempeño en sus competencias. Eso es lo que tiene que hacer una enfermera como mínimo. Y estas competencias que ven aquí las han propuesto las enfermeras, no el grupo de interés. Las enfermeras son la unidad de información. Obvio, unas enfermeras expertas, pues, en ese campo, ¿no? Hay técnico, claro. Sí. Hay jefa de enfermería. Sí. Sí. Y hay enfermeras especializadas, porque hay por ejemplo, hay una enfermera especializada en quirófano, otra en consultorio, y hay otra enfermera especializada, por ejemplo, en emergencias. Esa tiene que hacer todo eso más rápido todavía. Así es. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Cuando nosotros identificamos competencias, tenemos que preguntarle a los trabajadores, tener una muestra de esos profesionales. Si no tengo la muestra, entonces tengo que recurrir a grandes instituciones mundiales especializadas en identificar esas competencias. ¿Cómo debería ser doctores en el Perú? En el Perú complicamos las cosas porque queremos. Ahí está el enfoque para ayudarnos. ¿Cómo debería ser en el Perú? Muy sencillo. Cada colegio profesional debería identificar sus competencias. Ya está. Colegio de contadores. A ver, señores, hagan su muestra, consúltenle a los contadores y entréguenme cuáles son las competencias del contador oficiales por el Colegio de Contadores del Perú. Esa matriz de competencia ahora pasa a CINEACE y CINEACE la oficializa. Y ahora todas las universidades, señores, hacer el plan de estudio con esas competencias que indica el Colegio de Contadores. No, pero eso no entra en la muestra, no clasifiquen la muestra. No clasifiquen la muestra. Sí, pues no, es que entonces no entra en la muestra, así de simple, no entra en la muestra. Yo no puedo tomar una muestra de sangre cuando usted ha bebido alcohol, punto. Entonces, la muestra es estricta, tiene que cumplir con las características de la profesión. Entonces, el colegio profesional es el que debería hacer las competencias, el CINEACE oficializarlas y yo como universidad ofertarla. Entonces, si mi chavalo se traslada de San Marcos para Cantuta, no hay ningún inconveniente porque son las mismas la misma competencia. Porque yo formo el abogado para los 24 departamentos. El título tiene valor nacional. Pero claro, cada universidad le podrá dar un valor agregado, pero no menos que la competencia establecida. ¿Ya? Bueno, ese es ¿cómo se llama este método? DACUM. DACUM tiene dos hermanitos menores, que son los que siguen. El AMOT y CIT. Vamos a ver el AMOT. Una vez que yo hago el DACUM, paso a hacer ¿cuál? ¿Cómo se llama? El AMOT. Cojo mi DACUM y ahora yo lo someto a 3 preguntas. Porque el DACUM no me dice por dónde va a empezar la formación, ¿no? O sea, cuál va a primer ciclo, cuál va a segundo ciclo, cuál va a tercer ciclo. No me dice el DACUM. Entonces lo someto a un AMOT y en el AMOT yo pregunto 3 cosas a cada competencia. ¿Con cuál empiezo? ¿Cuál continúa? ¿Y con cuál termino? Entonces aquí las competencias se van a mover de posición y van a quedar ordenadas de la menor complejidad a la mayor complejidad.
Y ahora sí hago la malla. ¿Correcto? También con mi DACUM, yo si quiero profundizar más, si quiero sacar, digamos, más contenido para el sílabo, aplico un SIT. Y en el SIT yo pongo acá la competencia y en el SIT voy a profundizar. Patrón de ejecución, qué equipos, herramientas y materiales va a usar, qué conocimiento necesita, qué medidas de higiene, seguridad, calidad, qué decisiones tiene que tomar y qué instrucciones, indicaciones tiene que seguir. Con esto voy profundizando. Entonces, este método SIT sirve para profundizar mayor detalle, ¿correcto? Pero siempre para hacer el SIT, yo tengo que tener primero el DACUM y luego hacer el SIN para entrar a más profundidad. Luego tengo yo el famoso ocupacional, selecciono las competencias y me hago 3 preguntas siempre. ¿Qué hace este trabajador? Pongo las actividades, cómo debo hacer esas competencias y para qué hace esas competencias, cuál es su finalidad. Es un análisis ocupacional. La quinta, que les dimos una fotocopia la sesión anterior, esta se llama, ¿cómo se llama este método? ¿Cómo se llama? El análisis funcional. Ese es el que está usando Cinease y ese es el que ya ustedes empezaron a elaborar en su plan de estudio, su currículum del 2020. Ya tiene, solo que lo han hecho en forma de matriz. ¿Ya? Pero normalmente el análisis funcional lo expresamos a manera de gráfico. Acá lo interesante es entender que con este gráfico yo comprendo más fácil que yo puedo certificar una competencia o varias competencias generarían otra certificación por un área funcional y todas las áreas funcionales la carrera. Ahora, ustedes saben esta barbaridad que está pasando con los institutos técnicos y las universidades, ¿no? Acá en el Perú hay institutos técnicos. Vamos a suponer que alguien estudia un técnico en administración. Luego se va a San Marcos. Y entonces San Marcos le dice, bueno, yo no te reconozco ningún crédito. Si quieres estudiar administración, tienes que estudiar tus 5 años. ¿Por qué sucede eso? Porque precisamente están por asignaturas y no están por competencias. Aquí puede ver usted que, mire, estas competencias son un técnico. Estas otras competencias son un técnico. Entonces la carrera se subdivide en varios técnicos. Si las carreras estuvieran diseñadas por competencias, entonces nosotros le diríamos en el Perú a los técnicos, usted va a enseñar de aquí para allá. Y él egresa con esta certificación y esta certificación. Y en la universidad me va a estudiar su 4º año y 5º año. Con total coincidencia, sin perder el tiempo. ¿Comprendieron entonces cómo soluciona el problema de la equivalencia, el enfoque por competencias? Soluciona el problema, soluciona los problemas que tenemos nosotros álgidos de equivalencias por los cuales nuestros compatriotas que estudian un técnico no pueden ir a la universidad porque la universidad no les reconoce. ¿Por qué? Porque no hay equivalencia entre lo que han estudiado en el técnico y lo que van a ver en la universidad. ¿Correcto? Y aquí está el último método. El 6º método es el ETET de los franceses. Ellos no usan matriz, usan una telaraña. Y entonces aquí ponen las competencias de menor complejidad y hacia la parte externa la mayor complejidad. Menor complejidad, mayor complejidad. Por ejemplo, un empleado de restaurante estaría en esta zona y luego se va especializando en consignación de controles, consulta de documentos, apreciaciones de documentos técnicos
sobre, por ejemplo, oferta de productos o materiales, y entonces trabaja en un entorno profesional. Tenemos unas competencias que son de menor complejidad y a ellos les interesa analizar hacia qué salidas profesionales se relacionarían estas competencias. Entonces, para los franceses, las competencias no son un punto de llegada, son un punto de partida. Entonces, yo puedo tener un profesor, perfecto, pero ese profesor puede ser un consultor, puede ser un gerente de proyectos educativos, manejar el ciclo de proyectos. Ese profesor puede ser un curador de contenido, gerente editorial para un canal de televisión, noticiero, revista o periódico, o informativo electrónico en página web. Ese profesor puede ser perfectamente un productor de material educativo, textos, medios, entornos. Y ese profesor también puede ser un especialista en, por ejemplo, acreditación de la calidad educativa. Claro, así es. Pero me permite entender eso, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido editor fui gerente editorial, pero a mí no me formaron en eso en la central. En la central te formaban para poder dictar en una pizarra toda tu vida, en un aula, en un colegio. Yo soy un consultor profesional. En la central a mí no me enseñaron nunca qué cosa era un proyecto. Entonces, nunca tuve la más mínima idea de qué cosa era un proyecto, qué cosa es una línea de base, cómo se delimita un proyecto, cómo se diseña, cómo se ejecuta, cómo se evalúa, cómo se mide el impacto. Y hay campo profesional. Entonces, los franceses dijeron, espérate, es que las competencias no son islas. Así es. No son terminales, no son islas. Se interconectan. Y si se interconectan, entonces analicemos el empleo en su dinámica, dicen los franceses. Entonces yo puedo empezar con una competencia, pero luego irme especializando en otro campo. Por ejemplo, diseño, pero yo me voy hacia la publicidad. Diseño, pero yo me voy al mercadeo. Entonces, muy interesante el método de los franceses, ¿no? Entonces tenemos un abogado y entonces él se va a lo civil, lo penal, lo constitucional, derecho de marca, derecho genético, patente, corporativo. Entonces hay una conexión entre el abogado. Ahora este abogado tiene que saber de finanzas, el abogado tiene que saber de marca, tiene que saber entonces ahora de la parte corporativa. Esto es muy interesante lo que hicieron los franceses, ¿no? Son entonces, caballeros, los 6 métodos por primera vez que los estoy presentando en el Perú. Doctor Quinter, exclusividad solo para la fase. Esos son los únicos 6 métodos que hay. Entonces, cuando un coleguita habla de competencia, usted tiene que hacerle la pregunta de rigor. Bárbaro. ¿Cuál es la pregunta de rigor? Coleguita, disculpe, ¿con qué método han obtenido ustedes la competencia? Hay 6 métodos. Un día le dije a una universidad que me invitó, ¿ustedes están trabajando por competencia? Me dijeron, sí, claro. Entonces, a ver, muéstreme el árbol, me llevaron al jardín. Entonces, las competencias se obtienen sí y en todo momento solo con alguno de estos 6 métodos. ¿Ya? Correcto. Entonces, es muy interesante esos 6 métodos que existen, ¿no? ¿Ya? Vamos a repetirlo. Acá lo tienen la lista de los 6. Ahí están los 6. No hay manera de obtener una competencia al margen de los métodos que les dan origen. Entonces, no se le puede llamar competencia a cualquier aprendizaje. La competencia implica tener una muestra de trabajadores
y esos trabajadores indican cuáles son los desempeños en su propio campo. Ya, en su propio campo, para no caer en una falacia de autoridad, pues, ¿no? Suyo. Si quiero aplicar SIT o AMOT, tengo que tener primero DACUM. Si no quiero aplicar AMOT ni SIT, me quedo solo con DACUM también, otra alternativa. Estos tres son independientes. Ahora vamos a explicar la peculiaridad en el caso del Perú, porque en el Perú, como les había indicado, tenemos un híbrido. Si nosotros hacemos este análisis de las carreras, el enfoque por competencias me dice que ya estas unidades de competencia son los módulos, y entonces yo ya me voy a agarrar estas unidades de competencia, hago mi malla, hago mi plan y ya le hago el sílabo a cada una. Lo primero que tienen que entender ustedes es cuando nosotros aplicamos el enfoque por competencias e identificamos la competencia de una profesión, no surgen asignaturas. No hay asignatura aquí. Aquí lo que surgen son puros desempeños. Puro desempeño, ¿correcto? Pero yo no puedo irme directamente con este análisis funcional directamente a la malla, porque la ley me obliga a trabajar por por asignaturas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, una vez que identifiquemos las competencias, vamos a coger todo el paquete de asignaturas y vamos a distribuir las asignaturas en cada una de las competencias para ver de qué manera las asignaturas soportan las competencias y podrían permitir que esas competencias se desarrollen. Pero eso solamente lo haremos porque la ley me lo exige. Si aplicáramos el enfoque como tal, de aquí yo voy directo a malla, plan de estudio, sílabo. Y desaparecen las asignaturas, entonces las carreras bajarían, pueden seguir durando 5 años, pero bajarían de 60 asignaturas a unas 30, 40 módulos. ¿Comprendieron? Entonces nosotros tenemos que conciliar la tecnología por competencias con la tecnología por asignaturas, porque la ley lo manda, no queda otra. Entonces la ley sigue hablando de asignaturas, ¿ya? Como pueden ver aquí, mire, al hacer un análisis funcional, no surgen estudios generales. En el enfoque por competencias, nada es general, todas las competencias son específicas, ¿correcto? Pero la ley me obliga a tener mínimo 35 créditos con estudio GENE como mínimo, pueden ser más, ¿correcto? Muy bien, entonces, eso es lo interesante de usar estos métodos. Entonces, si respondemos la pregunta, ¿cuál es el método especializado en el análisis o el estudio del trabajo? Pues la respuesta es el enfoque por competencias. Está diseñado para poder analizar el trabajo a mayor detalle. Ahora, OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y eso me permite entonces desarrollar mallas que tienen más claras las certificaciones progresivas. ¿Ya? La certificación progresiva ya no es subjetiva. La certificación progresiva depende de la estructura de cada profesión. Si la carrera tiene 5 áreas funcionales, se tendrá que brindar 5 certificaciones progresivas. ¿Por qué? ¿Porque yo quiero? No, porque la estructura de la profesión lo indica. Hay 5 áreas funcionales. La persona puede trabajar en cada una de las áreas funcionales por separado, independientemente. ¿Ya?
Ahora yo también puedo agarrar uno de estos módulos, virtualizarlo y lanzarlo a la PEA para que la gente se vaya formando sin necesidad de estudiar, toda la carrera, pero que se vayan certificando, ¿no? Entonces recuerden que en el enfoque por competencia yo puedo certificar desde una unidad, es decir, al por menor, por bloques o áreas funcionales o por toda la carrera completa, ¿ya? Ahora, si en el caso de la central me dicen, bueno, pero antes tenías una certificación intermedia, bueno, eso no tiene razón técnica, ¿ya? Y ay, te fuiste de ahora de una certificación, te fuiste a 5. Bueno, entonces dejarás de dar estas 2, te quedarás en unas 3. Pero el perjudicado será el estudiante, porque no lo estará certificando en lo que corresponde, ¿ya? Uno de los elementos importantes, una herramienta importante del enfoque por competencias es el reconocimiento del aprendizaje laboral, que lamentablemente no se colocó en la ley 3220, dejándolo por fuera. La certificación progresiva sí está en el artículo 40, pero el reconocimiento del aprendizaje laboral no lo pusieron en la ley. Pero yo lo puedo implementar, sí, pero fuera de la carrera. Entonces, en mi currículum yo tengo certificación progresiva por competencias. Pero yo puedo seleccionar una competencia que puede beneficiar a la PEA y separarlo de la carrera como una forma de extensión social. ¿Correcto? Por ejemplo, turismo puede o gastronomía puede abrir un módulo sobre gastronomía peruana. Y a todos los cocineros que son empíricos, que ya tienen, digamos, 3 años de experiencia en cocina peruana, pueden venir y atraviesan este sistema. Y se certifican, pero solo en esa competencia, no en la carrera. ¿Comprendieron? ¿Ya? ¿Cómo se procede en el reconocimiento? Primero se asesora, se elabora un dossier. Por ejemplo, se dice, a ver, bueno, vamos a abrir gastronomía peruana. Publicidad, todos los restaurantes, todos los cocineros que cocinan platos peruanos. Se les convoca y se presentan uno por uno y se arma un dossier de su competencia. Dónde ha trabajado, qué platos ha preparado, qué ingredientes sabe manejar, si tiene fotos, si tiene vídeos, qué evidencias tienes de que tienes la competencia. Se hace un informe. Ese informe puede ser negativo o sea, puede ser positivo. Si es negativo, lo mando a formarse con un curso virtual. Si es positivo y tiene suficiente evidencia, entonces pasa a la fase de evaluación. Lo evalúa una comisión, se hace un informe con un dictamen. Si es negativo, vuelve a estudiar. Si es positivo, se certifica. 0 hora clase. Porque hay algo que no explica ni SUNEDU, bueno, ni CINEACE, que la competencia se puede adquirir de 2 maneras. O usted adquiere la competencia de manera formal o de manera no formal. Formal es que yo vine a estudiar. No formal es que yo estoy trabajando en un restaurante. Los dos tienen la competencia. ¿Correcto? Claro, le están entrando porque ya están descubriendo las bondades del enfoque. Usted lo ha dicho, las privadas ya se están dando cuenta de las bondades del enfoque por competencia y lo están usando como un valor añadido para aumentar su capacidad competitiva en el mercado. Pero eso que ellos están haciendo le pertenece al enfoque por competencias. Obvio. Pero es que todos tenemos que generar utilidades, incluso la pública, porque la pública invierte el dinero de los ciudadanos. Y la utilidad del ciudadano es que el profesional sea a uno. ¿No? O sea, yo soy un ciudadano, ¿para qué pago mis impuestos?
¿Para que formen mediocres o para que me formes excelentes profesionales? Yo pago mi impuesto para que me formes excelente profesional. Si me formas un excelente profesional competente, entonces ahí está mi utilidad. ¿Ves? ¿Estamos claros? Muy bien. Esto se llama reconocimiento del aprendizaje laboral. Se da dentro de la carrera no porque la ley no me lo permite, pero yo lo puedo crear como un programa de extensión social. Y por carrera, por lo menos, me dedico a certificar una competencia. Ejemplos concretos. España. Secretaría de Educación Pública Española. Certifica tu experiencia laboral. Los españoles ya lo tienen. Son una potencia en competencias. Ahí se puede certificar hasta una empleada del hogar. Ya tiene su mapa funcional, la empleada del hogar. Va la empleada del hogar y se certifica, siempre y cuando, no es regalo, siempre y cuando pase la evaluación. En base a un principio que inventaron los canadienses. Los canadienses tienen un principio para el reconocimiento de la experiencia laboral, pueden anotarlo. El principio dice así: nadie tiene por qué estudiar lo que ya aprendió. Si ya lo aprendió, no tiene por qué estudiar. Nadie tiene por qué estudiar lo que ya aprendió. Principio rector de la certificación de la experiencia laboral canadiense. Bueno. Los alemanes lo tienen también todito, está en inglés incluso. Es el programa My Skills for Job Seekers. My Skills, en alemán, Berufliche Kompetenzen erkennen. Reconocimiento de competencia. Entonces usted accede a la página, llena todas sus evidencias y lo va a atender un especialista de su sector que va recopilando, le arma su dossier y luego pasa al proceso de evaluación. Entonces una economía tan fuerte, imagínense como la alemana, tiene su mecanismo de reconocimiento. La economía en el caso del Perú está muy atrasada porque, como ustedes saben, hay una relación directa entre PEA menos calificada, menor PIB per cápita. PEA más calificada, mayor PIB per cápita. Todos los países en donde la PEA tiene mayores cualificaciones, el PIB per cápita aumenta. Sin embargo, nosotros los países que somos los que tenemos más pobreza, somos los más excluyentes. Sin embargo, la ley es muy interesante porque la ley universitaria dice definición de la universidad. Pero la ley universitaria dice la ley que la universidad debe ser inclusiva. No discriminatoria ni excluyente, debe ser inclusiva. Bueno, la certificación de competencias es un mecanismo de inclusión. Porque la persona que no pudo venir a estudiar, pero que tiene alguna competencia, puede ser evaluado de manera rigurosa y tener un reconocimiento formal de sus aprendizajes. Y eso le va a permitir optar por un trabajo mejor remunerado, con mayor formalidad. ¿Estamos? Muy interesante eso. Entonces nosotros vamos a proponerlo ya, como se van a elaborar a manera de propuesta los currículos, vamos a proponer por lo menos que las carreras tengan pues todas las bondades a como la están teniendo, como bien dice el doctor, las universidades privadas que ya están usando esas herramientas, ¿no? Para que eso beneficie a la facultad porque la hace mucho más atractiva, aumenta su posicionamiento, penetran en la PEA y por supuesto incrementan el impacto de la universidad con la misma inversión prácticamente. Cuando hablamos de un sistema nacional de competencias, se trabaja en estos 5 grandes procesos. Todas las profesiones deberían estar identificadas por los colegios profesionales. Luego, el CINEACE debería elevar las competencias a norma
Con eso luego las universidades e institutos dan la formación, la evaluación y la certificación. Entonces, colegio profesional identifica, CINEACE, norma, universidades forman, evalúan y certifican, igual con los institutos, ¿ya? Sistema Nacional de Competencias. Para la evaluación, ya saben que por competencia podemos establecer indicadores que van a transformarse en actividades de aprendizaje y luego los indicadores los vamos a evaluar con un nivel de logro. También aplicaremos las 3 formas progresivamente, las 3 formas de evaluación de competencias más avanzadas del planeta, que son el MINISEX, el DOPS y el CBD. Lo único que hay que hacer es, a la hora de elaborar los sílabos, elaborar estos instrumentos con un caso central para que el estudiante sea evaluado de manera clínica. Aquí estos 2 son buenos también. Se elaboran instalaciones con estaciones simuladas, pero aquí sí ya lo tiene que hacer, ¿no? Entonces esto tiene mayor grado de autenticidad. Entonces, si yo evalúo el perfil, por eso la gran pregunta que siempre me hacen es, ¿pero cómo evaluamos el perfil de egreso? El perfil de egreso lo tenemos que evaluar asignatura por asignatura, pero de la manera más auténtica posible. ¿Ya? De la manera más auténtica posible. Caballeros, espero que les haya gustado la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, quedamos a sus órdenes. Entonces voy a poner yo siempre la imagen clave aquí, ¿no? Porque es la que vamos a hacer y la que vamos a usar. Esa es la imagen clave, esa es la imagen fundamental. Vamos ahora a presentarles brevemente lo que se denomina nuestro cronograma, ¿ya? Bueno, nosotros hemos realizado con el doctor Tito y el doctor Quinter un ajuste al cronograma con la finalidad de optimizar el proceso de la consultoría. Entonces hoy estamos aquí con la conferencia de diseño curricular. El día viernes 13, este viernes, pasado mañana, ¿no? Hay una conferencia central donde yo voy a hacer el resumen de todo. Así que el que se perdió, el que no asistió, acá tiene la oportunidad de nivelarse. Turno único, pero no unisex. Cuidado, doctor. ¿Se te cruza? No, pero tú has venido todas las sesiones. Han venido, usted ha venido todo. Usted tiene asistencia al 100%. Correcto, correcto. Pero bueno, no. Entonces estamos acá de 10 el viernes. De 10 a 1 el viernes nos vemos, es el gran resumen, o sea, ahí haremos el trailer de toda la película, hasta todo lo avanzado, el que se perdió, es el buen momento para preguntar, ¿no? Usted venía haciendo preguntas desde que hicimos la sesión virtual. Este hombre hizo la pregunta de fondo, ¿en qué se diferencia asignatura de competencia? Es que es sencillo, la asignatura no tiene unidad de información. La hace una comisión. Y hay profesores que imponen la asignatura porque esa es la que a él le gusta, no quiere cambiar sus fichas. Allá en una universidad se murió el profesor y no había quien lo dicte. Porque ningún ingeniero quería dictar eso porque daba vergüenza, porque eso ya era obsoleto. Pero como él era profesor principal, él impuso esa asignatura todo su periodo de vida. Entonces no se sabe de dónde sale la asignatura. La asignatura es una propuesta enciclopédica, la competencia es un análisis del trabajo. Ahí está la gran diferencia. La competencia tiene muestra, la asignatura no. La competencia tiene unidad de información, la asignatura no. La competencia tiene objeto de estudio, la asignatura no. La competencia tiene 6 métodos, la asignatura no tiene ningún método. No hay un método en el mundo para producir una asignatura. La competencia tiene 6 métodos rigurosos. Muy buena, hay que darle un
cum laude le daremos al doctor, pues, porque porque el hombre ha hecho una pregunta de fondo que es clave, eso no lo responde cualquiera. Si acá estuviera una pedagoga, colega mía, le diría el horóscopo. Entonces le diría, es que Júpiter en conjugación con Saturno, y entonces se iría por las ramas, y no sería capaz de poder responder esa pregunta. Esa pregunta no la puede responder cualquiera, ¿no? Y ni hablar de la definición de competencia que hemos manejado. Pues, usted tiene que estar, si usted no entiende qué cosa es una competencia, la competencia es igual a trabajo. Lo que no entienden las universidades es que la competencia no es un hecho académico, la competencia es un hecho económico, es un hecho laboral. Y solo se manifiesta de dos maneras. O se manifiesta bajo la forma de un producto, o el chavalo, el estudiante, me hace un producto o me da un servicio. Punto. Solo hay dos maneras en las que se manifiesta la competencia. Si es un producto, lo evaluaré con un enfoque cuantitativo. Si es un servicio, lo evaluaré con un enfoque cualitativo. Varía el instrumento. ¿Ya? Bueno, el viernes nos vemos, no se pierdan el resumen, el tráiler de la película. Luego nos vemos, ya. Sí, doctor, adelante. ¿Dónde? Turno 2 es de hoy, 11. Turno 2, de 2 a 6. Viernes es 13. Turno único. Sí, señor. Así es, turno único. Este taller de hoy va a tener su fase práctica. Ahora viene, sí, ahora viene donde usted tiene que demostrar la competencia. Ahora viene el partido. Ya basta de charla técnica, doctor Tito. Ya sabemos quiénes son los titulares y quiénes están a la banca. Vamos a trabajar en 2 turnos el diseño, vamos a hacer la matriz de competencias, luego la llevamos a Maya, luego a plan de estudio, certificación progresiva, reconocimiento de aprendizaje laboral y penetración de la secundaria. No, ese la próxima consultoría. Ese ya otros 100 pesos. Ya ese otro módulo. Es que el doctor es bien precoz. De chibolo ha sido precoz. Es rápido el hombre. Ese otro 100 pesos. Tengo que ir a Nicaragua para recargar energía. Un par de meses de fotosíntesis. Correcto. Está bien, ahí no hay problema. Allá los recibo. Entonces, en un par de meses, 2 o 3 mesecitos, que el hombre, déjenlo que el hombre gestione. ¿Ya? Para ver cómo regresamos para vernos en... Usted le va a decir que ya vuelve Estupiñán de nuevo. Espérese que vuelva Estupiñán para que me lo explique bien y yo se lo presento. Que me ponga ahí, que le ponga ahí pendiente. Está bien, doctor. Entonces, esto que hemos visto hoy, la teoría, los fundamentos de hoy, lo vamos a aplicar en 2 semanas. Nos vemos el 16, 18, 20, 23, 25, 27 en 2 turnos. Luego yo me tomo una semana para hacer yoga. ¿Ya? Esa semana yo voy a hacer lo que se llama la revisión de todo lo que hemos producido. ¿Correcto? La revisión
del 30 al 3 de noviembre. Luego entramos a la fase final, ya va a haber una conferencia sobre los fundamentos de rediseño, donde ahí vamos a sintetizar cuáles han sido todos los fundamentos que hemos aplicado al rediseño para llevar la versión 2020 a una versión 2024, ¿no? Eso va a ser el 6 de noviembre. Y luego tenemos el 8 y el 10 para desarrollar el componente gestión de la calidad del currículum. El currículum que ustedes tienen del 2020 no tiene un componente de calidad, de gestión de calidad. Ahora en esta versión 24 ya incorpora un acápite de cómo tienen que gestionar la calidad de ese currículum. ¿Correcto? O sea, va a tener un nuevo elemento. Atención, coordinadores de carrera responsables. El 15 de noviembre a las 7 de la noche me tienen que traer a todo su grupo de interés. Ya ustedes tienen su resolución, todo, quiénes son su grupo de interés. El día 15 a las 7 de la noche. Ya vayan mandando su correo para que luego vayan confirmando telefónicamente todas las personas que van a venir el día 15. El día 15 yo presento las 4 carreras. Esto tenía, ahora tienen esto. Esto tenía, ahora tienen esto. Esto tenía, ahora tienen esto. ¿Qué les parece? Ellos resuelven una encuesta y nosotros procesamos. ¿Ya? Para cumplir, de esa manera recibimos una retroalimentación de parte del grupo de interés y cumplimos con la norma de SUNEDO SINEACE. ¿Correcto? Finalmente, ajustes finales 20, 22, 24 de noviembre. Haremos algún ajuste que sea necesario en el currículo de las 4 carreras. Se presentará el manual de calidad y se entregarán el 24 los certificados a los que han participado, doctor. 24 de noviembre, graduación. Toga. ¿Ya? Entonces, y ya la última semanita, doctor, para que descanse la garganta, doctor. Para agarrar fuerza ya para volar nuevamente allá, nos vamos con Ortega. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí es, correcto, doctor. Entonces, ¿alguna preguntita, doctores?
Y ojo, gran descubrimiento, los que lo siguen, sus discípulos, unos, otros seguidores de este pensamiento, aceptan sin ningún tipo de observación y ratifican que corresponde al proceso administrativo retirar el elemento coordinación porque está implícito en cada uno de los otros elementos. Igualmente, sin mayor esfuerzo y análisis, no es necesario tener una inteligencia que inclusive fue superada por Marilyn Monroe, ¿no? En un encuentro justamente con Albert Einstein, en una anécdota testimonial muy simpática, muy bonita. No se necesita tener un alto cociente de IQ, inteligencia, porque así como la coordinación está implícita en la organización, porque hay que coordinar por organizar, y así en cada uno de los elementos, también los elementos, los 4 elementos están implícitos en nosotros, porque para poder controlar hay que planear, para poder controlar hay que organizar, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué estoy puntualizando acá? Que, por ejemplo, quien habla preconiza desde hace más de 25 años de que por lo menos en nuestra realidad nacional y continental, Latinoamérica, debe retornarse ese elemento retirado, que si bien es cierto, sí tiene vigencia en Europa, porque hay el chip muy particular. No olvidemos que Fayol viene de Europa, Taylor de Estados Unidos, son escuelas que no se contraponen, se complementan. Visión de arriba hacia abajo, visión de abajo hacia arriba. Historia de vida de cada uno de ellos. Y este complemento lo necesitamos nosotros, porque la realidad latinoamericana es justamente el resultado de que el que no piensa como yo es mi enemigo, y esa es una tontería por decirlo menos. No coincidimos, pues hay que buscar en qué coincidimos, no para ponernos de acuerdo y hacer chanchadas, no, para poder avanzar. Y en el camino se puede ir superando lo que aparentemente parece contrario. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente usted nos trae este modelo, el que estamos obligados a cumplir por mandato de la ley. Pero aquí viene una contradicción muy sutil, y es usted que lo ha provocado, porque dice, ¿no? ¿Qué conoce del concepto de competencia? ¿Qué sabe, ¿no? Con relación a nuestro currículo, que es por asignaturas? Pero la pregunta que viene acá, ¿y con qué currículo nos formamos? ¿No fue con asignaturas? Y somos nosotros mismos que estamos viendo que hay que cambiar. Entonces, ¿qué autoridad tenemos para poder cambiar con lo que somos producto de aquello que estamos pretendiendo cambiar? Es porque así es la vida, la dinámica del cambio. Ya lo sabemos, con filosofía puramente objetiva, de que solo cuando hay cambios sentimos que está pasando algo. Porque cuando estamos en zona de confort no sentimos nada, ¿no? Porque la rutina, pues. Entonces, este enfoque también ha puesto tú un ejemplo que una pedagoga, un pedagogo, no soy pedagogo, no podría responder todo esto sucintamente, ¿no? Daría una respuesta esquiva. Es cierto, porque están en circunstancias y coyunturas donde no es el objeto de estudio de esta profesión. Pero eso no significa que no haya un enfoque. En la pedagogía tienen el enfoque, pues, el conductismo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en nosotros es mucho más práctico ver el concepto de empresa, con fuertes críticas desde el punto de vista de la pedagogía, porque ellos tienen el enfoque que el estudiante es un producto y por eso se lo meten en un proceso productivo en la empresa y creen que la escuela es la empresa y al final tiene que salir el producto o el servicio. Eso es cuando se hacen concepciones extremadas. Entonces, en ese sentido creo que debemos manejarlo con bastante flexibilidad, porque ni lo uno es perfecto ni lo otro es totalmente malo, absolutamente. Tenemos que recoger, me parece, mi querido doctor, el tráiler de la película. aquello que es positivo en una experiencia para mejorar la futura experiencia. Gracias. Gracias a usted, muy interesante. Sí, hemos ido de nosotros del Taylorismo al Fordismo, ¿no? A esa cadena de producción tan interesante de Henry Ford, que también pues influye mucho en el enfoque, ¿no? Ahora nos encontramos en una fase en donde
la asignatura va a tener que convivir con las competencias por un tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque hubiera sido mejor que a la universidad le dijera la ley esto: a ver, usted define qué enfoque quiere usar, pero no me lo combine, porque cuando yo combino un enfoque por asignaturas y un enfoque por competencia, estoy usando dos tecnologías curriculares que no son complementarias, son opuestas. Una se centra en el empleo, la otra se centra en la enciclopedia. Una se centra en el trabajo, la otra se centra en la academia. Una se centra en el estudio del trabajo, cumple con parámetros de ciencia, y la otra se centra más bien en la tradición y en decisiones que son más subjetivas. Bueno, sin embargo, en el caso de la ley en el Perú, bueno, nos obliga a trabajar con este híbrido. Seguir trabajando por asignaturas, pero a la vez empezar a usar las bondades del enfoque por competencias, ¿no? Como lo indica, por ejemplo, el artículo 40, empezar a dar certificaciones progresivas. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, estudiamos itinerarios excesivamente largos con una baja tasa de certificación, ¿no? 5 años para obtener una licenciatura es demasiado tiempo, ¿no? O sea, una certificación en 5 años es demasiado tiempo. Si nosotros descomponemos la profesión es porque la analizamos. Si la analizamos científicamente, toda profesión tiene partes. Y si yo ya cursé una parte, es mi derecho certificarme. Imagínense ustedes la barbaridad que sucede todos los días en nuestro país cuando un estudiante estudia una carrera que tiene 60 asignaturas y llevó 59. ¿Qué cosa es ese estudiante? Nada. No tiene ninguna certificación y ha llevado 59 asignaturas. O sea, le falta una asignatura y obtendría el bachiller. Entonces, ese es un ejemplo de cómo es de absurdo un currículo y un plan de estudio mal diseñado de espaldas a la profesión, donde una persona puede estudiar 50 asignaturas, 58 asignaturas, 59 asignaturas y no tiene ningún certificado. Si él abandona la carrera y va al mercado laboral, se va sin ninguna certificación. Y eso genera vulnerabilidad en el estudiante por el costo oportunidad. Y en segundo lugar, representa un mal uso de los recursos, porque la carrera no está bien diseñada. Y en tercer lugar, le da las espaldas a la empleabilidad y a la tasa de retorno, ¿no? Entonces, es una tecnología muy interesante, mi querido doctor. Vamos a tratar de sacar, como usted bien dice, sabiamente, lo mejor de ambas tecnologías, ¿no? Para obtener los mejores beneficios, la mayor rentabilidad y la mejor eficiencia para todos los actores educativos. Ahora, yo me refería a las pedagogas con cariño, pues, pero es que el trabajo de la pedagoga es el niño, el trabajo de la pedagoga no es estudiar el trabajo, a eso me refiero. Ninguna pedagoga tiene como parte de sus competencias estudiar el trabajo. Ellas no estudian el trabajo, ellas trabajan con niños. Ese su trabajo, es educar el niño, no estudiar las profesiones. A eso me refiero. Bueno, entonces sacaremos lo mejor de ambas tecnologías para obtener una versión mejorada, mi estimado doctor, y de esa manera satisfacer mejor a todas las partes interesadas. ¿Algún otro aporte más? ¿Alguna otra preguntita más? ¿Alguna duda? No se me vayan con dudas, ¿ah? ¿Ya? Para que tienen que ustedes que estar bastante claros con respecto a estas tecnologías curriculares. Bueno, mi querido doctor Tito, unas palabras para la gente, quiere unas palabras para que la máxima autoridad siempre nos dé su luz y su guía.
Tupillán, muchísimas gracias por su ponencia. Agradecer a los profesores que están presentes acá. Cuando había la necesidad de cambiar el plan curricular que ya nos corresponde el próximo año, decíamos cómo lo elaboramos. Siempre hacemos una comisión y uno planteaba los cursos sin de repente algún norte, entonces porque no somos especialistas en esto. Entonces por ahí los directores de escuela socializamos y buscar pues ponentes que nos enseñen a hacer, ¿cómo se llama?, estos planes curriculares. Pero no queríamos unas ponencias que a través de unos PPTs y repitan conceptos, sino que vaya más allá, que haga una capacitación, un taller donde se desarrolle, ¿cómo se llama?, estos planes. Encontramos, socializamos con el doctor Tupillán y él coincidió que estamos con nuestra idea que queríamos hacer. Entonces, él notando los marcos generales, teóricos, y nosotros luego las próximas semanas ya empezamos con los talleres. Un grupo de administración de empresas van a hacer el plan curricular de administración, otro grupo de negocios internacionales, de turismo y gastronomía, por grupos, de tal manera que el doctor va a ir monitoreando y al final se va a entregar, el producto, decir al doctor que para cancelarlo nos tienen que entregar, pues, los cuatro planes curriculares, ¿no? ¿Cierto? Ese ha sido el acuerdo, ¿ok? Así que vamos a tener como producto eso. Entonces hemos querido trabajar de esa manera con un resultado, ¿ya? Un resultado. Pero ese plan lo vamos a elaborar nosotros, el doctor nos da los marcos generales, nosotros que somos de la especialidad alimentamos con la data correspondiente, de tal manera que se terminen y se concluyen estos planes curriculares. Doctor, sinceramente muy agradecido a usted y a ustedes, colegas, es invitarles por favor de que siempre vengan, porque nos indicaba el doctor que los que tienen el 80% de asistencias le va a hacer la certificación. Los que no tienen esa cantidad de asistencias, lamentablemente no se le va a poder la certificación. Tiene opción, según el director, tiene opción el día viernes de nivelarse. Si se nivelan el día viernes, las siguientes ya se puede tolerar, ¿correcto? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, colegas. Gracias. Muchas gracias, doctor Tito, doctor Quinter. Un placer servirlos esta tarde. Entonces, ha sido todo un gusto estar con ustedes. Los esperamos el día viernes, ya saben, a la hora pactada, de 10 a 1 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.